Juan capítulo 6, versículo 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y miembros de los santuarios locales y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. El pasaje de hoy en Juan capítulo 6 versículo 53 dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aunque sepamos que Jesucristo es el Salvador de la humanidad y que hay un cielo y un infierno, no podremos ser salvos tan solo sabiendo esto. Aun cuando lo llamemos Señor, Señor, vayamos al culto los domingos y ocupemos ciertos cargos o puestos en la iglesia, no podremos ser salvos tan solo por estas cosas. La Biblia indudablemente nos dice que podemos tener vida eterna solo si comemos la carne del Hijo del Hombre. De otra manera, no tendremos vida eterna. Por eso, en la última prédica, les hablé de cómo debemos comer la carne del Hijo del Hombre. Viendo el ejemplo de cómo los israelitas comían el cordero en la época del Éxodo, les expliqué en detalle cómo hacer suya la palabra de Dios. Hoy les hablaré de cómo beber la sangre del Hijo del Hombre. Para que un hombre pueda sobrevivir físicamente, tiene que ingerir alimentos y también beber líquido. Si solo come alimentos sólidos sin tomar ningún líquido, no podrá digerirlos apropiadamente. No podrá vivir sin tomar líquido. Podemos digerir los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar lo que no sirve, así como las sustancias dañinas de nuestro organismo por medio del agua. Sucede lo mismo en el espíritu. Como está escrito: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, debemos beber la sangre del Hijo del Hombre para digerir completamente su carne. ¿Qué significa entonces beber la sangre del Hijo del Hombre? A través de este mensaje, espero que puedan entender cómo comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Oro en el nombre del Señor, que no solo guarden el significado espiritual como mero conocimiento, sino que lleguen a tener vida eterna al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aquí se refiere a nuestro Señor Jesús. Amigos y hermanos, cuando concluye este mensaje, experimentarán el significado de beber la sangre del Hijo del Hombre, en la medida en que pongan por fe en práctica la palabra de Dios. En la última prédica les dije que comer la carne del Hijo del Hombre es aprender la palabra de Dios. Al igual que los israelitas comían el cordero asado al fuego, cuando nosotros leemos y oímos la palabra de Dios, debemos darnos cuenta de su profundo significado espiritual y mantenerla en nuestro corazón por la inspiración del Espíritu Santo. Y para guardar completamente la palabra en nuestro corazón, no debemos solo recibir el mensaje espiritual como mero conocimiento.
La palabra debe ser sembrada en nuestro corazón por la inspiración del Espíritu Santo. Interiorizar la palabra escrita en los 66 libros de la Biblia no solo es leerla y almacenarla en la mente, sino implantarla en nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre interiorizar la palabra y almacenarla o memorizarla como mero conocimiento? Lo que se almacena en el cerebro puede ser olvidado y por eso no llegamos a poner en práctica todo lo que almacenamos como conocimiento. Cuando memoriza versículos de la Biblia, si no se limita solo a repetirlos, sino a meditar en su significado espiritual, entonces serán implantados en su corazón. Si planta la palabra en su corazón, se manifestará en su vida en hechos concretos. Por tanto, incluso si con el paso del tiempo no recuerda exactamente el versículo, el mensaje que ha sido cultivado en su corazón aún permanecerá. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 44 cita: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Tan solo recitando este verso, no podrá amar a su enemigo cuando le haga daño, lo critique o lo moleste. Si no ha cultivado amor en su corazón, se formará una herida dentro de él, odiará a esa persona o incluso pagará mal por mal. Sin embargo, pensemos en aquellos que han plantado la esencia de la palabra amor en su corazón. Ellos tal vez olviden en qué parte de la Biblia está exactamente escrito este versículo, pero cuando alguien les haga daño, el amor y la compasión fluirán en forma natural de su corazón. Este es el corazón del Señor. Si lo cultiva como el suyo propio, se asemejará al corazón del Señor y podrá orar con amor por la otra persona. Si de la misma forma come la carne del Hijo del Hombre, la parte oscura del corazón que está manchada con la mentira y falsedad cambiará y se limpiará, y el corazón se purificará, se volverá blanco. Si come algún alimento y bebe agua, las toxinas son eliminadas y solo los nutrientes son absorbidos. De igual forma, en la medida en que interiorice la carne del Hijo del Hombre en su corazón, será lleno de la verdad y la mentira será eliminada. Si pone amor en el corazón, el odio saldrá fuera. Si siembra mansedumbre, la amargura se irá. Si acepta la humildad, el orgullo se alejará. Si cultiva amor, el odio saldrá fuera. Y no solo el odio se irá, las cosas relacionadas con él también se irán. Ustedes tienen envidia y celos porque tienen odio. Si aman a su prójimo, nunca lo envidiarán ni le tendrán celos. ¿Acaso los padres envidian o tienen celos de sus propios hijos? Ellos más bien son felices si sus hijos son felicitados y halagados por otros. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos. Se regocijan cuando sus hijos se sienten bien. Si aman, no tendrán ni envidia ni celos de nadie. Por eso tampoco murmurarán ni difamarán a nadie. No tendrán malos pensamientos ni sentimientos malos. Siempre verán, hablarán y pensarán bien de todo. Si cultivan mansedumbre, en usted la amargura saldrá fuera. Es lo mismo. No solo la amargura se irá, sino también todo lo relacionado con ella. Sucederá lo mismo con la humildad. Cuando al principio Dios creó al hombre, lo creó con un corazón lleno solo de la verdad, sin nada de pecado ni maldad. Sin embargo, luego de la caída de Adán, el hombre comenzó a recibir y a aceptar la mentira en su corazón, y en la medida en que la falsedad entró, la verdad que estaba al principio fue saliendo de su corazón. Se puede decir que el corazón blanco y puro se ensució y se transformó en un corazón oscuro y negro. Sin embargo, si come la carne del Hijo del Hombre y acepta la palabra de Dios, la verdad será nuevamente implantada una a una en su corazón y la mentira saldrá. La maldad se irá de su corazón,
la oscuridad saldrá. Si la mentira sale de usted, la maldad en sus pensamientos desaparecerá. Como cita el capítulo 8, versículo 7 de Romanos, por cuanto los pensamientos carnales son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estos pensamientos carnales de esa manera desaparecerán. Por eso, ahora puede agradar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Oirá la voz y recibirá la dirección del Espíritu Santo. Entender o interiorizar la palabra de Dios no puede hacerse solo por la capacidad humana. Debemos comprender que la palabra de Dios debe ser entendida y aceptada por la inspiración del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, recibimos la gracia y la fortaleza de Dios para echar fuera la maldad de nuestro corazón por medio de la intensa y ferviente oración. Por eso, definitivamente necesitamos de nuestra propia decisión para creer y practicar la palabra de Dios. Esto es beber la sangre del Hijo del Hombre. Al igual que precisamos de líquido para digerir bien los alimentos, podremos hacer completamente nuestra la carne del Hijo del Hombre cuando bebemos su sangre, la cual es verdadera bebida. Aun cuando oiga, medite y ore para cumplir la palabra de Dios, eso no es suficiente. Debe guardar y poner en práctica los mandamientos que dicen: guarda esto, echa fuera aquello, haz esto, no hagas eso. Sin practicar la palabra, no podremos experimentar las obras de Dios. Si no experimenta en su propia vida el obrar de Dios, no podrá avanzar ni crecer en su fe, sino tan solo se quedará en el simple conocimiento mental. Sucede lo mismo con la salud, las bendiciones y la respuesta a sus oraciones. En la medida en que ande en la luz y en la verdad, tendrá una comunicación más fluida con Dios, recibirá respuestas a sus peticiones y su alma será prosperada. Todas las cosas le irán bien y será bendecido y tendrá salud. Antes de llegar a esta iglesia, usted y su familia dependían siempre de los médicos y de los hospitales. Sin embargo, luego que cambiaron, después de oír la palabra de Dios en esta iglesia, ahora viven unas vidas sanas y saludables, sin tomar ninguna medicina o ir al hospital. Muchos de entre ustedes nunca han tomado ninguna medicina ni han estado en un hospital desde que llegaron a esta iglesia hace 10 o 15 años. Como está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se obtiene la fe al practicar la palabra de Dios que ha oído. No empiezan su vida en Cristo con una gran fe desde el principio. Primero tienen la fe solo del tamaño de una semilla de mostaza, pero cuando da ese pequeño paso de fe, Dios permite que experimenten su gracia de acuerdo a esa fe. Después de experimentar las obras de Dios, pueden obtener una mayor fe y la próxima vez podrán accionar con mayor fe. Es lo mismo para todos ustedes. Ustedes oyen y ven las obras de Dios a través del mensaje y de los muchos testimonios, y eso es plantado como una semilla de fe. Cuando confían en Dios al enfrentar problemas en su vida y de hecho muestran actos de fe en las acciones y decisiones que toman, entonces experimentarán el obrar de Dios en sí mismos. Y mientras continúen experimentando estas pequeñas cosas y las acepten como obras de Dios, su fe crecerá. Un diácono me dio su testimonio. Él es un trabajador asalariado y pensaba en cómo podría ser más bendecido. Los que tienen negocios propios pueden ser bendecidos de acuerdo a la medida en que Dios los ame. Sin embargo, los que reciben un salario tienen ciertas limitaciones. Este diácono se estaba preguntando, ¿cómo podría ser más bendecido? Sin embargo, como había oído la palabra de Dios, sabía que si tan solo agradaba a Dios, Él lo bendeciría a su manera.
El diácono cumplía y guardaba la palabra que había escuchado y también creía que Dios lo bendeciría. Por eso, si no cumplía con la palabra en un momento determinado, inmediatamente se arrepentía. Debido a su trabajo, el diácono salía de viaje frecuentemente a otros países y por eso, en algunas ocasiones, no podía asistir a los ensayos del coro de la iglesia. Cuando no cumplía totalmente con sus deberes en la iglesia, igualmente se arrepentía. Por eso, pidió un trabajo que le permitiera cumplir con todos sus deberes en la iglesia. Cada vez que se arrepentía y oraba, Dios lo bendecía. Así, Dios le respondió y lo bendijo con un trabajo que le permitió dedicar todo el domingo al Señor y también ser fiel en el reino de Dios. Una compañía lo contrató, lo puso en un cargo de ejecutivo y su salario aumentó a $5,000 mensuales. Declaró que aun siendo un empleado asalariado, pudo ser bendecido. Poco después, sus hijos experimentaron muchas cosas con fe en esta iglesia. Por eso, cuando enfrente un problema que no puede ser resuelto por el hombre, entonces podrá confiadamente depender de Dios. Antes de la inauguración de nuestra iglesia, yo mismo viví una gran experiencia a través de mis 3 hijas. Cuando cada una de ellas atravesaba por alguna situación difícil, podíamos aumentar nuestra fe al mostrar hechos y acciones de fe ante Dios. Una vez, durante las vacaciones del seminario teológico, al regresar a casa de la montaña de oración, encontré a mi hija mayor, que en esa época estaba en primaria, cubierta de tumores y úlceras por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. En esas vacaciones yo había estado orando, leyendo y oyendo la palabra de Dios en la montaña de oración Osanri. Cuando regresé a casa, mi hija mayor, la pastora Mi Yun Lee, tenía ampollas por todo su cuerpo. Si se movía, su piel se rajaba y rompía y comenzaba a sangrar. En otra ocasión, mi segunda hija fue atropellada por un camión. Ella es la pastora Mi Kyung Lee. El chofer del camión se conmovió y trajo a la niña. Su rostro estaba totalmente hinchado. La parte interna de su boca estaba totalmente destrozada. Su condición era delicada. Sus labios estaban hinchados. Abrí su boca y vi que su lengua estaba destrozada. Estaba sangrando alrededor de sus ojos también. Su cara estaba hinchada. Era un desastre. Y antes de esto, mi tercera y última hija entró al colegio y jugando se golpeó fuertemente con un estudiante de secundaria, cayendo al suelo y sufriendo una contusión. Al frente de la tienda que estábamos administrando estaba el local de la municipalidad y los alumnos del colegio estaban jugando allí. En ese momento, uno de ellos se dio media vuelta rápidamente para salir corriendo y golpeó a mi hija menor que estaba justo detrás de él, tumbándola al suelo. Los que estaban allí la llevaron al hospital y el médico me dijo que debíamos trasladarla al hospital general, pero no lo hice y la llevé a casa aún inconsciente y adolorida. En todos los 3 casos, desde el punto de vista humano, todas ellas debían haber sido llevadas al hospital. Incluso algunos hermanos cristianos me decían que estaba deshonrando a Dios con lo que estaba haciendo y que debía ir al hospital. Si se habían producido cortes por el accidente de tránsito, debían de suturarse. También las contusiones son muy peligrosas aún si se atienden en un hospital. Pero aún así no las llevé a ningún hospital ni les apliqué ninguna medicina. Tan solo oré y confié en Dios. Incluso cuando vi a mi hija mayor que no podía moverse, el rostro de mi segunda hija que estaba hecho un desastre y a mi tercera hija yaciendo inconsciente, no me preocupé ni me angustié, solo confié en Dios. Por cierto, mi esposa tampoco se angustió por nada ni me dijo para ir al hospital.
Tampoco pedí ninguna compensación económica al conductor del camión. Tan solo le dije que no se preocupara, porque Dios iba a sanar a mi hija. También el alumno de secundaria que golpeó a mi hija venía de una familia muy pobre. Sentí que más bien nosotros debíamos ayudarlos. Por eso rehusamos aceptar el dinero que nos habían ofrecido. Fue lo mismo con el chofer del camión. No aceptamos el dinero que nos quería dar. Y saben, Dios obró con toda seguridad de acuerdo a la fe demostrada. Mi hija mayor se recuperó completamente luego de que orara por ella toda la noche. Por el obrar de Dios, mi segunda hija pudo comer bien porque no sentía ningún dolor a pesar que su boca estaba hinchada y con graves cortaduras. Tampoco dejaron de ir a clases en el colegio. Poco después, la profesora le escribió una carta a ella diciéndole: he podido creer en Dios al ver cómo ha sido completamente sanada por su poder en solo un par de días. Dios también respondió por mi hija menor. Fue un lunes cuando ella tuvo el accidente. Sin embargo, el miércoles por la mañana, milagrosamente recuperó su conciencia e incluso pudo asistir al culto del día miércoles. Esto sucedió el lunes. Llevé a mi hija a casa y oré una vez más por ella. El martes no había mejoría. Continué orando por ella el martes. Fui al seminario y oré por ella una vez más cuando regresé a casa. El miércoles, justo cuando estaba a punto de salir de la casa, ella me preguntó: papá, ¿vamos hoy a la iglesia? Estaba inconsciente, pero tan pronto como recuperó sus sentidos, habló de la iglesia. Eso fue un día miércoles, y ella se refería al culto de esos días. Así pude irme tranquilo al seminario. Dios la había tocado. Una vez que Dios la tocó, ella iba a estar bien. Luego, cuando regresé a casa, ya había salido al culto de los miércoles. Mi familia y yo pudimos alcanzar un mayor nivel de fe al experimentar las obras de Dios. Mis vecinos también se sorprendieron y dieron gloria a Dios. En el caso de la pastora Mi Jun Lee, yo estaba orando y ayunando en la montaña de oración. ¿Por qué entonces le sucedió esto a ella? Pensé que debía haber hecho algo malo ante Dios. Le dije eso a mi esposa y ella me confesó que había faltado a varias reuniones de la oración de madrugada mientras yo estaba ausente. Si Dios pasaba esto por alto, ello podría convertirse en un muro que nos separara de Dios. Por eso permitió que esto sucediera para derribar ese muro. Mi esposa se arrepintió inmediatamente y oré por la niña, y Dios la sanó durante la noche. Por la mañana solo tenía costras en su cuerpo y fueron desapareciendo en forma natural. En lo que le quedaba de sus vacaciones, ella se puso al día en sus tareas y volvió al colegio. Es lo mismo con ustedes. Cuando dan su diezmo con fe, podrán experimentar las bendiciones de Dios y la próxima vez sembrarán con mayor fe. Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Por eso, cuando perdona y demuestra acciones y hechos de amor hacia Él con fe, el amor entrará poco a poco en ustedes. Y si continúan haciéndolo, todo odio saldrá de su corazón y podrá alcanzar el perfecto amor. Cuando cree en la palabra de Dios y actúa con fe en todo, crecerá hasta la medida de la estatura de Cristo y la palabra de Dios se cumplirá completamente en su corazón. Por el contrario, luego de haber recibido el Espíritu Santo y tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, si no practica la palabra, no podrá vivir experiencias espirituales y su corazón no cambiará. Sin importar cuántos años de vida cristiana tenga, incluso podría perder esa pequeña fe y alejarse de la salvación.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, quien es luz, y por eso vive en la luz, no seguiremos ninguna falsedad ni mentira de este mundo de tinieblas. Será reconocido como hijo de Dios que pertenece y vive en la luz y que tiene la fe suficiente para ser salvo. Si dice, te amo Dios, creo en ti, mientras actúa y vive en las tinieblas y en la mentira, Dios dirá que es un mentiroso. Por tanto, cuando ore, debe primero examinar si está o no mintiéndole a Dios. Si está mintiendo a Dios en sus oraciones, debe arrepentirse inmediatamente y no volver a mentir para que pueda recibir respuestas a sus peticiones y resolver sus problemas. Si Dios le dice, me estás mintiendo, ¿cómo podría aceptar Dios su oración? Amigos televidentes, si realmente tienen fe, definitivamente la mostrarán en hechos. Dios dice que si guardamos su palabra, seremos bendecidos en nuestra entrada y en nuestra salida en este mundo y al entrar al reino de los cielos. Asimismo, si confiamos en todo, en Dios con fe, Él nos ha prometido que resolverá todos nuestros problemas. Si creen que la Biblia es la palabra de Dios y confían en Dios, con toda seguridad vivirán de acuerdo a ella. Creerán que su sed se calmará bebiendo agua. Entonces, ¿hay alguien entre ustedes que dice tener mucha sed y, sin embargo, no bebe del agua que está enfrente de él? Supongamos que en verano tenemos una temperatura por encima de los 35 o incluso llega a los 40 grados Celsius. Se empaparán en sudor y tendrán mucha sed. Entonces, lo único que desearán será beber un poco de agua. ¿Y quién de entre ustedes solo dirá, tengo sed sin beber del agua que está enfrente de él? No tomará el agua si cree que le hará daño o porque piensa que el agua no calmará su sed. Si creyera definitivamente, bebería del agua. No tomará el agua si no cree que le calmará su sed. Digamos también que hay varios millones de dólares enterrados en una playa y que ese tesoro puede ser suyo si va a pie todo el camino desde este lugar a esa playa y lo trae de regreso también a pie. Hay una condición, he dicho, tiene que ir a pie todo el camino. Puede que le tome 10 o más días el llegar a la playa y, luego de encontrar el tesoro, tiene que traerlo de vuelta también a pie. Si tiene la total seguridad que hay un tesoro allí y que puede ser suyo, se llenará de esperanza y andará todo el camino, aun si sus piernas le duelen. Nadie diría, ¿cómo voy a caminar 10 días y traer el tesoro caminando también otros 10 días más? Si no va es porque no cree. Si verdaderamente cree, con toda seguridad irá. Si puede ganar $1 millón, digamos que su salario mensual como un joven empleado es de $1,000 al mes y que anualmente obtiene $12,000. Para obtener $1 millón deberá trabajar muchas décadas o toda su vida. Si no va caminando a esa playa es porque no cree. Igualmente, ustedes afirman con su boca que creen en el Dios Todopoderoso y sin embargo no ponen en práctica su palabra porque no confían completamente en su corazón.
Recuerden, por favor, que pueden ser salvos y recibir respuestas y bendiciones y experimentar las obras de Dios solo cuando tienen fe espiritual con la que pueden actuar de acuerdo a la palabra. Solamente así podrán obtener esa fe espiritual para que puedan actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 13 cita: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un buen versículo y muchos pastores lo citan y a los hermanos también les gusta mucho repetirlo. Este versículo expresa el eterno amor del Todopoderoso Dios, quien por medio del nombre del Señor Jesucristo salvó a todos los pecadores que estaban destinados a morir. Sin embargo, algunos tratan de usar este versículo para justificar el no vivir una vida guiada por la verdad. Dicen: cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo creo en el Señor e invoco su nombre, por eso seré salvo. Afirman que cualquiera puede ser salvo tan solo invocando el nombre del Señor, aun si viven en el pecado. Las personas son engañadas si al oír creen esta declaración y la toman como verdadera. No obstante, no es un versículo que puede justificar a los que practican una vida desordenada y viven en el pecado. Hay versículos que se unen en la palabra de Dios para que así lo podamos entender en el contexto de su real significado. Si leemos los versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo 10 de Romanos, que preceden a este versículo, que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No debe ser fe como conocimiento en su cerebro, sino verdadera fe en su corazón. Y cita: y si creyeres en tu corazón. Y continúa el pasaje: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, los que creen con el corazón pondrán en práctica la palabra y vivirán en la luz y en la verdad. Por eso serán justos. Los malvados serán transformados en justos, en hijos de Dios e hijos de luz. Como creen con el corazón, sus acciones demostrarán que son justos. Por eso, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando los que creen con el corazón confiesan con su boca, su confesión es cierta y verdadera. Los que no practican la palabra se opondrán a Dios y crucificarán al Señor otra vez. No importa lo mucho que sepan la palabra, no tienen nada que ver con la salvación. No comen la carne ni beben la sangre del Señor, ni los que solo invocan el nombre del Señor, sino los que creen con el corazón y son justificados. Serán salvos cuando confiesen con su boca. Ahora bien, ¿qué significa creer y ser justificado? Romanos capítulo 2, versículo 13 cita: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ahora, hoy han oído la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios les dice que por eso son justos? No, prosigue el versículo, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, no los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si oye la palabra de Dios y verdaderamente la cree en su corazón, evidentemente actuará de acuerdo a ella, y al hacerlo así, será justificado y será salvo. Igualmente, los que son justificados al creer con su corazón y lo confiesan con su boca, serán salvos. Termino el mensaje. Querido público televidente y hermanos en Cristo, aun si asistimos a una iglesia, si no comemos la carne
y bebemos la sangre del Hijo del Hombre, no tenemos vida en nosotros. Somos justificados no solo por oír y saber la palabra, sino también por ponerla en práctica diligentemente. Entonces, ¿habrá alguien entre ustedes que se preocupe pensando, como no vivo aún completamente por la palabra, entonces no soy salvo? Pero a pesar que no practique todavía la palabra en forma completa, si está en el proceso de intentarlo, Dios reconocerá que tiene la fe suficiente para ser salvo. Es porque, aunque sea poco a poco, evidentemente está comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Y esto depende de la disposición de cada uno. Algunos oyen la palabra, echan fuera rápidamente la mentira y en forma rápida se van asemejando al Señor. Otros van despacio e incluso otros van aún más despacio como tortugas. Sin embargo, de cualquier forma, después de un tiempo se van pareciendo al Señor porque tienen fe. ¿Acaso algunos de sus hijos que están en secundaria o en la universidad no saben leer? Es casi seguro que todos los alumnos de secundaria y sobre todo de la universidad sepan leer. Tal vez en el primer o en el segundo grado los niños aún no sepan leer. En mi niñez, como no había libros ni tutores, algunos niños no aprendían a leer hasta el cuarto o quinto grado. Pero aún esos niños aprendían a leer en primaria o en secundaria. A pesar que no eran muy inteligentes, al menos aprendían a leer y escribir. ¿Por qué? Era porque continuaban intentándolo. Si se daban por vencidos, nunca hubieran podido llegar a leer. Pero como continuaron estudiando, finalmente aprendieron a leer. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Los que creen procurarán practicar la palabra. Indudablemente, por eso cambiarán, aun cuando sea lentamente. Se asemejarán al Señor. Pero, por cierto, la velocidad y rapidez es diferente. Y la diferencia que resulta de esa diferencia de rapidez es enorme. Recibirán bendiciones y respuestas más rápidamente. Sin embargo, algunos no se parecen en nada al Señor incluso después de 10 o 20 años de su vida en la fe. Están viviendo una vida cristiana centrada en sí mismos. Tratan de vivir una vida de fe de acuerdo a sus propios criterios y pensamientos. Por eso no pueden asemejarse al Señor. No aceptan las prédicas. ¿Por qué tuvo el pastor que decir eso?, se preguntan. Y de esa forma juzgarán los sermones. Algunas veces podrán hallarse haciendo algo que va en contra de la verdad, pero si se arrepienten rápidamente y se apartan de ello, aún tendrán fe. A pesar que sea un poco de fe, serán salvos por esa fe. Sin embargo, creo que ninguno de ustedes permanecerá como un niño en la fe por siempre. Siempre han oído mensajes y prédicas espirituales y han experimentado grandes obras de Dios. Por eso deben tener una mayor fe que otros. Deben de comer diligentemente la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, creyendo y esperando todas las bendiciones de Dios prometidas para aquellos hijos que andan en el Espíritu y que caminan completamente en el Espíritu. Oro en el nombre del Señor para que puedan diligentemente comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, recobrar la imagen perdida de Dios y entrar a la Nueva Jerusalén.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos
bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar: he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 구름 가리고 거센 풍랑노할 때 갈릴리 바다 위를 걸어오신 주님, 어둠을 가르고 권능의 문을 열으사 하나님의 크신 영광 우리 위에 임하셨네. 주는 그리스도 하나님의 아들 살아계신 주 전능하신 하나님을 찬양하네. 온유하신 주 음성 우리 눈을 밝히사 천국의 아름다움 보여주신 주님, 영롱한 빛으로 거룩한 옷을 입히사 하나님의 크신 영광 만민 위에 나타내네. 대처의 빛으로 근본의 서리라 열방 가운데 나타내신 하나님을 찬양하네. 모든 만물의 창조자 만유의 아버지 영광과
높임을 받으소서. 주는 그리스도 하나님의 아들 살아계신 주 전능하신 주님께 경배해. 대처의 빛으로 근본의 소리로 열과 가운데 나타내신 근원들 주의 영광을 찬양. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하심이라. 나를 보내사 마음 상한 자를 고치며 나를 보내사 눈먼 자를 눈뜨게 하며 나를 보내사 갇힌 자를 놓이게 하며 포로된 자에게 자유를 주님의 성령 늘 임하여 하늘의 영광 나타내게 하소서.
감싸 줄 사람 하나 없어도 살 수 있어. 난 꿈이 없어도 저 아름다운 수많은 별들 만질 수 없어도 살 수 있어. 세상 소중한 모든 것 나 가질 수 있어. 하지만 나의 마음 속에 주님의 소망이 없이는 난 하루도 살 수 없네. 주님의 사랑의 팔로 날 안아주지 않는다면 난 한순간도 못 살래. 난 주 없이 살 수 없네.